Gracias, amigos de Blanco y Negro, en este podcast que usted puede ver y disfrutar en todas las redes sociales para que usted también pues conozca lo que tiene que ver justamente con un programa de análisis y debate. Bueno, de esos Sí, también. ¿Cuándo sale, los martes o los jueves? Ya no sé. Los martes, creo que los martes. Jueves, Los martes, Así no, como- los martes. Martes, jueves. Sí, los martes lo podemos Bueno. ver Desde clips. en las redes sociales, Redes desde sociales, los sí, martes, sí, todos sí, los sí, martes, claro. miércoles Entonces, y hagan los jueves. suyos cada martes. Cada martes. Bueno, como siempre, Mario León Leva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias, mi querido Adán Olvera, ¿cómo te va? Muy Buenas tardes. bien, ¿eh? Pasaba por aquí y ya dije, me quedo. Oye, y seguimos al pendiente, mandamos un saludo fuerte y afectuoso siempre a Miguel Ángel Álvarez, Feliz también cumpleaños. parte de Feliz este espacio, cumpleaños. que además es su cumple, y enhorabuena y felicidades. Pero hay un tema, Ya casi me alcanza, ¿eh? ya casi, por poquito, a mí casi hasta me rebasa. Sí. Oye, hay un tema que me parece muy importante y que tiene que ver con el tema de la salud. Hasta que algo lo va a alcanzar, ¿no? Que es un... Hasta que algo le va a alcanzar. A ver si así, que tiene que ver con un proceso, en un esquema, en una política pública que es federal, Sí. el tema de la salud, y que aquí el gobierno del estado ha tenido que salir a atender pues esas necesidades y demandas que hay en los hospitales, en las clínicas y en el abasto de medicamentos que ya anunciaba esta misma semana el gobernador del estado, Mauricio Curi González. A mí alguien me comentaba y me decía, en lugar de invertir en agua, invertir en estas cosas, deberían invertir en medicinas que Pues no en hay en los todo, hospitales. en todo más bien, ¿no? En todo. Pero es En una, todo, es pero una siempre y inversión cuando que sea tiene inversión, o sea, que no sea regalo. es recurso Y- federal, Mario. Y entonces creo que eso nos lleva también al gran problema de fondo Sí. de estos temas, tanto del agua como de las medicinas, Ajá. los medicamentos y de otros tantos temas en el país, No, las bueno, carreteras, etcétera. La distribución de los recursos, ¿no? Sí, claro. Los recursos están donde más le conviene al político, no donde más le conviene a la gente. Pero hubo un recorte federal de, Sí. de Fíjate más que de 500 millones de pesos. Yo quisiera para retomar nada Querétaro. más algo que escuché en recientes días en la conferencia Mañanera del Pueblo, ahora se denomina así, y que venía yo escuchando en la mañanera anteriormente, que era, le quitamos ya las compras a las farmacéuticas voraces, corruptas, que hacían negocio. Lo Es que es escuché. el problema, que ideologizan Sí, todo. Ese Lo es escuché el- hace 3, El 5 mito, años. Hace 7 ese es el años. 7 mito, años. El mito. Y acabo de escuchar recientemente que se dice, es que las farmacéuticas abusaban y por eso ya estamos logrando las compras y ahora sí esto se va a corregir. Las famosas en compras unos cuantos, consolidadas, sí. que ya se hacían desde Peña Nieto. Sí. ¿eh? Pero así es que no es. O podemos. Calderón, seguimos alguien- hablando de lo mismo, de la falta Pues de del medicamentos. pasado y echando Sí, culpas De la iniciativa privada que justificando la ineficiencia, ¿no? Porque, pero no está resuelto el problema. porque ellos quieren justificar su ineficiencia diciendo Ujú. que antes el intermediario de las medicinas es Sí. el que robaba. Sí, la Sí. iniciativa Ok, privada, ok, Mario. ya lo cortaste, pero Sí. la gente que necesita el medicamento, ¿qué culpa tiene? Hazlo claro. bien. Hazlo Bueno, bien. y hicieron es un tema entonces de una logística. megafarmacia para poder ahí. Bueno, esa es una- distribuir esa es una- eso fue una parte. tontería. Bueno, Eso pero fue era una como tontería. para que el gobierno pudiera concentrar, centralizar toda esta parte que es muy importante para todos los Ah, estados. Pero hubo estados sí. a los que no llega la medicina. Y bueno, y Querétaro no se, es de los estados que no se adhiere No se ha a alineado. este IMSS Bienestar y quiere... Pero sí nos afecta. Sí nos afecta, por supuesto, nos quitaron dinero o le quitaron dinero al gobierno quitando, sí. para poder operar y tengo entendido que hoy, a pesar de que dice el gobierno estatal que no hay desabasto de medicamentos en el sistema estatal, sí hay una presión en el caso de los Sí, medicamentos claro. de enfermedades crónico-degenerativas Bueno. como diabetes y presión alta. Hay una presión en Hipertensión. estos medicamentos porque llega a haber desabasto en Claro, ocasiones. presión adicional, hay que decirlo, al tema quirúrgico, de atención Sí. quirúrgica, que platicábamos aquí la vez pasada, que tercer nivel ya nos atiende en Querétaro. Se tienen que O sea, canalizar. por, Así el es. por el tema del famoso IMSS Bienestar, se Ajá. tiene que canalizar a nivel federal a un hospital de tercer nivel. Y bueno, entonces está el medicamento que no hay en todo el país, que Sí. sigue siendo un problema, no de ahorita, Sí, Sí. claro. con López Obrador. A ver, ya había un problema grave con otros gobiernos de Peña Nieto, digan lo que Y digan. no, sí. y no se resolvió. Pero y no mal se que resolvió, bien, Mario. mal que bien, digamos que había un nivel al que ya estaba acostumbrada la población, a lo mejor no Ujú. alcanzaba así deficiencias, pero nunca una deficiencia como Como la que hoy estamos la que se vive padeciendo. desde hace además. 6 años. Pero ante esa perdóname. No, Mario. adelante. Ante esa realidad del gobierno del estado ha tenido que salir adelante para pagar con presupuesto, con recurso Con estatal, recurso propio. comprar los medicamentos que requiere la sociedad queretana, porque si no la gente se estaría quedando en los hospitales ni siquiera con medicamentos. mi Y eso querido es Adán. es un golpe terrible y es traumático que vayas Sí. a un hospital público, no haya medicamentos y que tengas que salir con tu receta a enfrentar una enfermedad
que te necesitas medicamentos de arriba de 2,000 pesos. A comprarla en las pesos. farmacias particulares. Así es. Pues sí. ¿No? Es carísimo. Es Muy carísimo atender un padecimiento crónico degenerativo. Ahora, ¿no le convendría ahí al gobierno en todo caso decir, sabes qué, me voy a adherir mejor al INSABI, IMSS Bienestar, todo este proyecto, todo este proceso, Pero y se como va a para resolver esa situación? El gobierno Checa cómo está en otros lados. No, a eso voy. El gobierno Esa es la estatal ha dicho solución, que realmente. no sería Mal para que nada bien. bueno Sí. adherirnos a Mal eso, que bien dice acaban el de gobierno informar estatal. que a nivel local, en el Estado, el sistema estatal que administra el gobierno estatal, hay que Con decirlo, recursos locales. ese mismo sistema que cuando tiene a un paciente de tercer nivel está obligado a mandarlo a otro estado, a la Ciudad de México, al Estado de México, a un hospital de tercer nivel del gobierno federal, ese mismo gobierno estatal acaba de informar que aquí el desabasto es de 3%. Fíjate. Si es cierto, 3% no es nada. Sí, claro. No es nada, No es pero nada. si te toca a ti es ser parte de ese De ese 3%, 3% te volaste. es muy Claro, te problemático. afecta, pero a nivel federal están 60-70% de las claves. Eso es terrible. Sí, el desabasto Terrible. es mayor en otros De hecho, en estados la incluso de pandemia, la acuérdate, República. el escandalazo, No, bueno. prepandemia y pospandemia, el escandalazo con el tema de los niños de cáncer, ¿no? Sí, claro. Sí. Y que se quedaron de esa misma manera, sin atención médica y sin Y también que siguen sin reclamando, medicamentos. y que siguen reclamando Sin cada 2 o 3 medicamentos. meses sale la manifestación. Bueno, aquí hay una infraestructura también que es del gobierno del estado, por ejemplo, el tema del Hospital General, que también se había comentado y se había dicho que a lo mejor se iba a convertir en un hospital universitario, una escuela, hospital. El antiguo Hospital Está General. todo grafiteado. El antiguo hospital. Está Está abandonado. grafiteado. Ahora, ese es del gobierno del Los estado. artistas urbanos Es del gobierno del estado. están felices con eso. Sí, porque ahí Y hacen lo que Tienen les ahí pega la gana. un lienzo grandísimo. No, y también artistas urbanos y uno que otro sin talento que pone ahí pura porquería, ¿no? Sí. Pero esa es infraestructura del gobierno del estado. Sí, es del gobierno del Sí, pero estado. y ahí se tiene que aprovechar, Se ¿no? firmaron convenios, acuérdate que el IMSS lo iba a convertir en una especie de albergue, no cumplió en el tiempo determinado el Ok. IMSS, regresó nuevamente, se vence ese convenio, regresa nuevamente al gobierno del estado. Pero cuando se terminó de entregárselo al IMSS Ajá. fue porque el acuerdo con la UAC Ajá. no se concretó, porque el proyecto original era hacer un hospital universitario ahí con todas las Sí. pasantías, ponerlos ahí Sí, así y es. hacer un hospital que digamos Pero que pues la tenga- lana. pero no va a arreglar, pero deja la lana, o sea, la relación con la UAC que estaba dañadísima por Mucho. Gilberto Herrera, o sea, saliendo Sí. Gilberto Herrera, entrando Teresa García, Ujú. llegó la pandemia además, entonces Ujú. Sí, se quedó. precisamente en Se esa quedó. coyuntura es que agarran ese antiguo hospital Sí. y dicen vamos a hacerlo solo para COVID, exclusivo para COVID, y ahí funcionó Sí. muy bien. O sea, este sí fue un tema circunstancial que quedara, digamos, en pleno COVID, tener instalaciones vacías y las utilizaron muy bien, pero ahora que ya pasó la pandemia, Claro. pues se queda en el limbo. Que ¿no? sería una Sí. propuesta que se podría retomar, que deberían retomar para aprovechar también ese, Pues ese creo que espacio. está estupenda ese esa idea de un lugar, esa hospital infraestructura. universitario, pero eso también requiere recursos de la UAC. También requiere- decía que a lo mejor se iba a vender, ¿no? Habría el que ver gobierno si lo- vendía, si que iban a hay, hacer un ¿no? centro comercial ahí. No, sé. ¿cómo? Luego vino el acuerdo ¿Ah, con el sí? Seguro ¿Te acuerdas? Social, que se lo iban a dar al Sí. Seguro Social, pero pues Y mira, ahora ni uno ni acallaron otro. esas versiones. Dijeron, no, del Seguro Social lo vamos a retomar. Ya no pasó, vino la pandemia. Luego el tema de la propuesta para la UAC, que tampoco se pudo No, concretar. me digas, ¿de dónde y ahí salió? está abandonado. Pero a ver, ese Sí. chisme de que se iba a vender para hacer un centro comercial, No, no salió eso no, de no. lo que hoy todo el mundo dice que todo es negocio en Querétaro. ¿Por qué esas Sí, voces ya no. tan simplistas de que todo es Todo, negocio? Todo que es la todo- iniciativa privada. Sí, no, no te es que creas todas, Jesús. llegaron No. también. No me la creo toda, pero alguien llegó a decir, no, aquí es un centro Sí, comercial no, y no. hay empresas interesadas Siempre ha en habido, comprar siempre ha habido esos predios. proyectos Sí. públicos para ese edificio, ¿no? Sí. O sea, sí a nivel federal Sí. con el IMSS, a nivel local con la universidad. Tiene A muy ver, El buena asunto es que ubicación. ahorita ni de Dios ni del diablo, Sí. y está de los grafiteros. El hubiera, yo sé Qué que no se barbaridad. utiliza, pero quien lamentablemente le vendió a Teresa García Gasca, que tenía que ser opositora y oponerse a todo lo que viniera del gobierno, pues no le resultó a la UAC algo. Pues es que Y- Teresa no fue ni uno ni el otro, ¿no? O sea, al final Sí. fue una tibieza total, Sí. toda su rectoría. Pero fueron 13 millones de pesos para la vacuna esta Kivax, que tampoco sabemos. Pero dónde dice quedó, el diario de que a lo Querétaro mejor que ya se Ya le consiguió dieron la la patente, patente. ya ¿Ah, le sí? dieron la ¿En dónde? patente. Ay, Digo, bueno, por tomar- si te Oye, hace tenemos que falta. hacer pausa, señores. Tenemos que bueno, hacer vámonos, pausa. están corriendo. Estamos en el podcast de Blanco y Negro. Échense, Gracias a regresamos. pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en todas las redes sociales, como ya lo saben, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo. TikTok, en En YouTube. TikTok lo estamos rompiendo, la No, neta. hombre, híjole. No, ya no me aguanto yo.
Mario. De autógrafos Sí. estamos hasta acá. Saludos a mi Pero taquero bueno, de cabecera, saludos, que me ven saludos, TikTok. sí, Sí, sí. Y a la saludos. comunidad extranjera también. También. Secretario de Gobierno Carlos Alcaraz Gutiérrez, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, gracias, Mario. Bienvenido, secretario. Aurelio y Miguel Ángel. Muchas gracias. A la orden, por favor. No, hombre. A Traes ver, un chorro de temas, tú. sí, Vamos rápido, Trae señor. todo. Vamos rápido. traes todo, No. pero queremos iniciar con lo que pues recientemente nos ha afectado en Querétaro, todo el estado. Prácticamente hay puntos interesantes después de una lluvia de casi 72 horas. Hay cosas que atender, ha habido cosas que han necesitado mayor atención. Tal vez me refiera yo a Chichimequillas, a Peñuelas, a ahora Tolimán con La carretera, la ¿no? carretera. Son varias cosas. ¿Cuál sería el balance? Y escuchaba también el tema de Zimapán y Acueducto 2, no es necesario evacuar familias. Son muchas cosas, pero quisiera escuchar el balance. ¿Qué balance tenemos, secretario? Claro que sí, mira, lo primero que quiero comentarles a ustedes y al auditorio es lo siguiente. Está corriendo una estrategia estatal en materia de prevención y gestión de riesgos que ha instruido el señor gobernador, pero lo más importante, que es él quien la encabeza. Tenemos un foro de comunicación donde está él de manera directa, donde todos subimos los insumos y las acciones que estamos llevando a cabo para una toma de decisiones como una torre de control. O sea, esto ayuda mucho, porque no queda un criterio discrecional, sino al compartirse la información sabemos qué tenemos que hacer cada uno de nosotros de acuerdo al tramo de competencia y nos complementamos. Pero hay un comité ya formalmente definido, estructurado desde el gobierno del estado, los gobiernos municipales, y hay recursos y presupuesto para atender esas necesidades. Claro que sí, secretario. Aurelio. Ahorita hablaba desde luego desde un punto de vista de comunicación, pero de manera estricta sí está establecido el Consejo Estatal de Protección Civil, el cual encabeza el gobernador, y ahí se toman las decisiones estratégicas y se lleva a cabo un seguimiento. Hay un presupuesto general, digamos, por cada una de las dependencias, se genera una valoración para un presupuesto extraordinario y los municipios, por ejemplo, hace unos días el Marqués llevó a cabo sesión de Consejo sí. de Protección Civil y ahí autorizaron 20 millones de pesos adicionales. Es decir, muchas de las cosas, evidentemente, por más presupuesto que puedas tener, se van atendiendo al día a día conforme se ¿Y van en qué se presentando. aplica el presupuesto, secretario? Mira, por ejemplo, Dijeron que un fondo de 60 millones, ¿no? Para así la es, emergencia. para todo el año, que se dedica... Es para todo el año. Sí, que se ve en dos momentos, Pero ¿no? para sequías, ¿no? Incendios. Justamente, primeramente, ¿no? Aurelio. Fíjate qué interesante esto que ustedes comentan, porque la previsión en el mes de marzo era qué vamos a hacer con la época de estiaje. En este momento, hace un año, estábamos viendo cómo potencializábamos. Es que decía un amigo que hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe, ¿no? Justamente, Llevábamos 3 años justamente, sin Mario. beber agua. Justamente. Y de repente te cae todo. A ver, los cuerpos... Y nos damos cuenta que la infraestructura también está muy deficiente. Tuvimos 3 años para arreglarla. En y de eso repente- estamos de acuerdo, sí, muchos. Sí, ¿no? tuvimos hace un año teníamos 17% en promedio los cuerpos de agua. Ustedes recordarán que con agua nos ponía cada una sentencia cada semana donde éramos de los El estados monitor. con más estrés hídrico. Sí, 95%. En el país. Sí. Bueno, pues ahora lo que tenemos es exactamente el escenario contrario. Prácticamente el Parecemos 80%. Chiapas, pero sin chapanecos. Claro, prácticamente el 80% de los cuerpos de agua a su máxima capacidad. Y esto nos obliga a tomar otras determinaciones, es decir, a desfogue controlado de los cuerpos de agua para evitar riesgos. Y esto requería un permiso extraordinario que lleva a cabo a través de reglas de operación la Comisión CONAGUA. Nacional del No Agua. podríamos nosotros. Sin embargo, el gobernador ha sido decidido y lo ha dicho no solamente en este tema, en seguridad y en todos los temas que tienen que ver con su función. ¿Qué Lo vamos a hacer con toda esa agua que hoy está cayendo en Querétaro, entonces? Mira, primero un secretario? desfogue controlado, Aurelio, Sí. que mitigue el riesgo para las familias. Yo te quiero comentar y voy a hacer una exclusiva con ustedes. En los próximos días voy a tener que hablar con la gente de Juriquilla. Ujú. Algo que es turístico, hoy tiene un tema estratégico que tenemos que controlar ¿Cómo qué? y disminuir. El El cajón. tema del lago. El lago Juriquilla o Sí, después claro. el cajón, ¿no? Sí, La claro. presa del cajón, sí. Claro, tenemos que disminuir los volúmenes para evitar un riesgo posible para la ciudadanía. Ok. Y es una decisión que se tiene que tomar más allá de un tema si es atractivo o no para los O sea, turistas, Ya es no de hay que ir al seguridad. náutico, entonces. Sí, pero eso implica verter. Sí. verter. ¿Y qué va a Sí. pasar con esa agua? Tiene que ser una... Tiene que ser controlado, Controlado, para Sí, que controlado, no, pero no por genere ejemplo, un la riesgo. presidenta municipal de Cadereyta decía, es que también aquí estamos llegando a niveles muy peligrosos. Dio un Vamos a aviso, necesitar dio un aviso verter a habitantes para de desalojar. Cadereyta para desalojar. Y- ¿En qué quedó eso? ¿Pudiste hablar con ella? Sí, el día, hace unos días tuve una llamada con ella, de manera inmediata como comprometí. Primero, pedirle a la señora presidenta municipal que nos coordináramos.
O sea, yo creo que ella tiene un loable compromiso para con su ciudadanía y le reconozco. Que quiere ver por ellos, alerte ¿no? por redes sociales también, ¿no? Que no llevar la comunicación formal, pues tiene que ser en una mesa de trabajo, Formal, ¿no? o sea, del municipio con Justamente. el gobierno estatal. Y más en un tema tan sensible como... Y federal, me imagino, también juega, ¿no? ¿O Tan no? delicado. Mira, ahí con el tema de Conagua, ayer mi equipo platicaba en el municipio de Cadereyta con ellos, y es que tengo un cuate de Conagua que me dice qué hacer. Espérame. Pues hay no, ese no canales- se puede. Si no es de cuates, Sí, no es de No se cuates, puede. es un tema de coordinación Institucional. y de seguridad. ¿Y qué tan certeza grave está para el la tema en gente. Cadereyta? A lo mejor ni está grave, no No. sabemos, ¿no? No, Mira, ahorita tenemos en todo el estado una condición de riesgo medio. claro. Ujú. Ujú. Aquí lo importante, lo comentaba hace unos días en una rueda de prensa que dimos sobre el tema, es muy importante este tema. Nosotros tenemos que considerar lo siguiente: estamos al máximo de nuestras capacidades institucionales, del equipo con el que contamos, del capital humano, pero hay un factor que no controlamos, que es el de la naturaleza. Sin embargo, con lo que tenemos y donde hemos visto que históricamente hay un problema, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y de ahí el despliegue. Hoy, por ejemplo, y esto es algo que yo quisiera destacar con ustedes, hace unos días vivimos en el Marqués una situación interesante y Chichimequillas. muy fuerte. Anteriormente los sistemas hubiera tomado una decisión el Marqués sin pensar en Querétaro, sin pensar en De Corregidora, manera unilateral. e digamos. incluso Sí, claro. sin pensar en Guanajuato. Pero la determinación que tomó Protección Civil Municipal del Marqués ayudó a prevenir realmente una tragedia No me digas. en Querétaro, en Corregidora, y hubiera afectado, lo digo así, hasta Celaya. Sí, La claro. decisión que tomó Protección Civil Municipal del Marqués ayudó a prevenir Y una la tomó verdadera con el desgracia. aval de la Comisión Nacional Pero del ¿qué Agua. decisión? Articulados. El verter de forma ordenada agua y después cerrar para que pudiera fluir. Aún sin permiso de Con- Conagua, como dices. Como es, primero tenemos que poner a la gente, ¿no? Pero es una decisión ¿Qué es importante lo que estás diciendo, secretario? y muy valiente también, Sí, ¿no? porque a final de Pero en cuentas ese caso del Marqués sí fue con el aval de la Comisión Nacional del Agua, porque si no estaríamos en lo mismo que Cadereyta, Mira, ¿no? hay las reglas de operación, Aurelio. Sin Sí. embargo, en ese momento no esperas a que te llegue el oficio de la verificación. No, pues Tomas sí. decisiones. Sí, claro. Y ahí Jesús María y el tema de Chimequillas fueron gestiones que llevó a cabo Claro. Protección Civil y que ayudaron mucho. E incluso decisiones tan pequeñas, como estando, el domingo estuve con Alejandro ahí en el Marqués, y de repente veías en los cuerpos de agua unos puntos donde llegaba Ajá. árboles, basura, Sí. y ya había gente en ese momento quitando el agua, quitando la basura. ¿Qué pasa si no quitas esos desechos? No, pues se tapona ahí. Se te pierde el control. Por eso lo Se hace importante una hoy cortina de basura. El de un domingo, sistema integral. por eso vimos el río Querétaro a niveles del 96%, Hace mucho que no se veía 97%. el río Por eso los vimos así, por estos desfogues controlados, que Exacto. pudieron ser peor. Imagínate que hubiera sido de golpe, Ajá. que no hubiéramos estado monitoreando, no se hubiera tomado una determinación y Ujú. todo es agua de golpe. Claro. Ahora, secretario, apenas comienza la temporada de Sí. lluvias, en realidad, Hoy, ¿no? hoy. Todavía llueve como apenas Hoy hoy. de San Juan, hoy de De San Juan. algún modo, de San Exactamente. Juan, Hoy por San cierto. Juan. Pero apenas comienza, estamos preparados, estamos listos, hay una estrategia proactiva para que podamos evitar cualquier situación de riesgo para la población, secretario. Mira, la premisa fundamental del gobernador es la seguridad. Y la seguridad humana es integral y desde luego la gestión de riesgos forma parte de esa visión. No hay nada que le preocupe más y ocupe al gobernador Mauricio Curi González que la integridad de todas las familias de Querétaro. Y por ello este trabajo ha sido serio, no hay ocurrencias, como lo dijo el propio titular del Ejecutivo, Ujú. y hay una determinación y coordinación. Están los 18 municipios, ahora sí, está el gobierno del estado, está la federación, Ok. Ujú. y repito, áreas que antes pues llegaban como auxiliares, hoy ya están de manera directa operando con nosotros en minuto a minuto. ¿Qué tanto le afecta a esta administración que esta costumbre, bella costumbre queretana, de que se inunda y es culpa de Carlos Alcaraz, es culpa de Curi? De porque- Rodrigo Monsalvo, de Rodrigo Monsalvo. Felipe. ¿Qué tanto le afecta a esta administración que salgan sus opositores a este gobierno a decirles que es su responsabilidad por no hacer las cosas bien? La constante sería, pues, ¿dónde están sus propuestas? Ujú. ¿Y dónde están ellos, que también son funcionarios públicos, Ujú. atendiendo y ayudando a la gente? Yo no he sido convocado por nadie a una mesa para presentarme una gestión de riesgos, Ujú. para pedirme una validación de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que quien no se compromete, pues poco tiene para Para reclamar, ofrecerte apoyo de otro tipo Sí. tampoco se ha acercado alguien. ¿no? Hay puntos de riesgo ya definidos. Bueno, tenemos que hacer pausa, pero hay puntos de riesgo ya La sierra, por definidos ejemplo, ¿no? para, La sierra para el estado también, de ¿no? Querétaro. Peñamillera, Hay el un Exoras. atlas de riesgo que se está actualizándose minuto a minuto y que se complementa desde luego de manera directa por los municipios. Secretario, tenemos que hacer pausa y regresamos. Regresamos, Regresamos. hay más, ¿eh?
Bueno, gracias amigos de Blanco y Negro. Seguimos en esta charla, en esta conversación con el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez. Temas importantes que tienen que ver, bueno, pues con esta realidad que hoy se vive en Querétaro. Pero hay otro tema muy importante, secretario, que tiene que ver con el Batán Agua para Todos. Un proyecto que ha puesto sobre la mesa el gobernador del estado, que y que entiendo ha enfrentado políticamente al fuerte, PAN, con el gobierno del PAN, con la oposición de y que Morena. es un y la proyecto que 4T, tiene ¿no? el aval del gobierno anterior, del gobierno federal, del gobierno actual, de la Comisión Nacional del Agua, pero pareciera que de repente estas negociaciones, estos acuerdos, estos diálogos abiertos se han entrampado y se han convertido nada más en meras suposiciones y situaciones partidistas o ideologizadas, secretario. Mira, yo creo que las falacias no se contestan, pero vamos a ser muy puntuales. El gobernador desde el inicio de su gestión puso en un ideario para Querétaro que el agua y la energía tenía que ser algo de su legado fundamental. Yo lo he comentado, todos los días a Querétaro llegan 126 familias, de acuerdo a los números. Al año son 45,000 habitantes más. Estamos hablando de una necesidad adicional entre 2 y 6 millones de litros cada año, adicionales a los que ya tenemos de manera común. ¿De dónde vamos a obtener esa agua? ¿Qué vamos a hacer? O sea, si no seguimos los ejemplos internacionales, si no llevamos a cabo decisiones valientes e importantes, estamos condenando a futuras generaciones. Pero qué tan cierto, secretario, es el tema que mencionan algunos de Morena, que dicen, es que lo que nos quiere dar Curi con el Batán es, por ejemplo, el agua de la regadera con la que nos bañamos, quieren limpiarla, la del inodoro, quieren juntarla, la limpian y te la dan. ¿Qué tan cierto es eso? Yo te puedo garantizar que siempre será suena mejor. Crudísimo, suena muy feo, yo lo sé, pero bueno, eso dice un legislador de Morena, claro. Bueno, varios. Yo te podría decir que siempre será mejor que la calidad que hace Cutzamala, y también lo hace un privado. ¿Qué es el Acueducto 2, el que actualmente Ciudad de nos México. abastece? Ciudad de México, Ciudad de sistema México. Cutzamala. Y que opera también un privado. Entonces las falacias, cuando se quieren poner como un argumento sin ningún como si fueran tipo, verdades. Exacto. Pues lo único que hace, que estamos viendo aquí, es que la gente de Querétaro realmente merece tener las mejores opciones. Y ¿El Batán es un sistema similar al de Cutzamala? No, el tema es que hoy la Ciudad de México, que es un bastión que representa esa fuerza política, así se nutre de agua. Okay, si no pero es similar, es el mismo sistema, o sea el tema del reuso de agua. No, la inversión, la operación de un privado. Sí, la operación la operación para tener el agua. Pero la calidad del agua en este sentido, o sea, también es una reutilización del agua en el Cutzamala, igual que como se plantea en el Batán. En todo el país, Mario, no hay otro. Más que en el sureste hay fuertes abastecimientos naturales, y tú puedes decir, oye, pues, ¿cómo puede ser que Tabasco, Veracruz tengan coberturas del 60% de agua para su población? Teniendo tanta agua. Claro. Bueno, porque no han implementado sistemas. Aquí en Querétaro lo que puso el gobernador a la discusión de los legisladores es la viabilidad y el futuro de nuestras familias. Pero el proyecto Batán Agua para Todos es un proyecto seguro para la población, porque también se ha contrapropuesto por lo menos esa idea entre la opinión pública para Querétaro. Es un proyecto seguro que cuenta con el aval técnico, y sobre todo se puso sobre la mesa que sea la Universidad Autónoma de Querétaro quien lleve a cabo el monitoreo de cada uno de los procesos. Que evalúe el No agua. puede haber mayor condición de ciencia y de técnica que la Universidad Autónoma de Querétaro, y de más confianza para los queretanos que nuestra propia universidad. Ahí es donde el discurso... La UAC, que incluso dirigió Gilberto Herrera, que es el principal opositor del proyecto del Batán. Y las facultades como en ciencias naturales, física, química, están dispuestos. Claro. ¿Por qué, Carlos Alcaraz, por qué sale específicamente Gilberto Herrera y ya algunos otros? Es un negocio de ustedes, del gobierno. ¿De dónde quieren sacan privatizar el agua? Sí. Y condenar a Querétaro a deuda, además. Y nos van a dar agua de caca, perdóname. Yo lo que puedo decir es que están los estándares internacionales, los cuales se han puesto sobre la mesa, que será lo mínimo que tendrá de calidad del agua en Querétaro y que tiene hoy en día. Y el tema de decir que es un negocio, pues yo creo que ante la falta de un argumento mayor. No, es muy fácil decir que esto puede ser un negocio, pero es muy difícil reconocer que esta acción le va a dar viabilidad a Querétaro de agua para los futuros 50 años. Esa es la diferencia. Nos estamos debatiendo entre que haya una carencia de agua a que podamos garantizar un sistema que nos blinde ante la escasez de agua. Y no es muy arriesgada tu declaración de decir que quien está en contra del Batán está en contra de Querétaro, porque te lo criticaron también. ¿No hay una alternativa o un plan alternativo? ¿No hay propuestas ya de otros grupos? Mira, se exploraron todos los mecanismos necesarios, incluso ustedes recordarán que en un principio era una ampliación del acueducto viniendo desde Zimapán, pero los riesgos políticos y los riesgos de tiempo
no te daba margen. El famoso acueducto 3 que se canceló. Exactamente. Sí. Ahora, desde el punto de vista financiero, hay críticas también muy importantes. Nos van a endeudar, van a generar un recurso también que vamos a tener que pagar a largo plazo, que tampoco ha quedado claro, secretario, para mucha gente. Pues es que las ¿Qué hay cosas que cuestan, decir? ¿no? Bueno, cuesta, o sea, todo Bueno. cuesta, pero se ha vendido también esa falsa idea de que van a endeudar, de que van a generar una deuda para 30 años, para la vamos a tener que pagar entre todos en nuestras próximas generaciones. ¿Qué contesta el Bueno, gobierno? eso yo creo que no es tan falso, ¿no? No, O mira, sea, sí hay un financiamiento del proyecto. hay un ¿no? financiamiento que se ha explicado por parte de la autoridad estatal. El secretario de Finanzas fue muy pulcro en la comparecencia que tuvo con legisladores donde presentó este proyecto, pero lo más importante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que el mecanismo es el idóneo. El financiamiento para un proyecto social como este Es viable. no puede ser de otra manera. Sobre todo porque ¿no? Hacienda o el gobierno federal no pone un peso. Justo. O sea, el Justo. acueducto 2, por ejemplo, el gobernador mencionaba el otro día que el acueducto 2, cuando se construyó en la época de Garrido, se pagó la mitad por gobierno federal, la mitad por gobierno estatal. En este caso, el Batán no pondrán un solo peso porque el gobierno federal ya dijo que no va a dar un peso. ¿no? Dio los permisos, dio la anuencia técnica y lo más complicado de esto, y lo vamos a ver, el tiempo nos dará la razón, vamos a ver que va a surgir un proyecto de Batán en otro estado Sí, y claro. que quizá aquí vamos a perder la oportunidad histórica de tenerlo. Les tocaría a los legisladores federales, perdóname, Adán, conseguir ese dinero, ese recurso, como también lo señaló el gobernador Curi González, para le que tiró no la hubiera flecha, financiamiento ¿no? privado, Gilberto, ¿no? secretario, sí, claro, 11,000 millones de la- pesos. 11,000. Aquí el punto en el cual yo me quiero ser responsable de mis palabras es el siguiente. Quien tuviera una voluntad política la pondría sobre la mesa. Quien tiene nada más el ánimo de denostar y de ver un proyecto individual por encima de lo que hoy necesita Querétaro, también ya lo está poniendo sobre la mesa. Aquí el gobernador se está jugando su capital político por generaciones, por cosas que quizá no va a ver él en su gestión, pero que son necesarias. Esa es la tranquilidad de conciencia que se tiene en una toma de decisiones de esta. Al gobernador Mauricio Curi González no lo contrataron para tomar decisiones fáciles, lo contrataron para llevar por un rumbo de certeza y de seguridad a los queretanos. Y él lo ha dicho, él sigue de manera responsable la inercia que le De heredaron hecho, lleva 4 años invirtiendo su capital Claro. político desde el tema de 5 de febrero. en decisiones Lleva 4 trascendentales años en Claro. eso. y reconociendo a quienes le antecedieron que generaron un mapa de ruta por el cual estamos siguiendo nosotros ese camino y no nos estamos equivocando. Por eso Querétaro sigue siendo un referente en muchas acciones, porque se toman decisiones importantes poniendo siempre en el centro a la gente. Me quiero salir ya del tema del Batán, si me lo permiten, porque se nos va el tiempo. Has hecho un equipo con Giován Pérez Elías, el secretario de Seguridad Pública, que al interior de las grillas que se dan por todos lados, dicen que ustedes van juntos y vuelan ahí en tándem en materia de seguridad. ¿Evaluarías los resultados en materia de seguridad con esta alianza que tienes con el secretario de Seguridad como positiva? ¿Han de verdad logrado ustedes entregarle a su jefe resultados en materia de seguridad? Mira, hace unos días estuvieron aquí en estos mismos micrófonos al señor fiscal general del Estado. Sí. Y hoy se articula o se identifica algo que se denomina sinergia. Él lo Sí. explicó de una manera puntual. Y no lo diría yo. Ajá. Lo dicen los resultados integrales que tienen todas las corporaciones de seguridad del Estado, incluyendo las fuerzas federales, incluyendo las unidades de inspección como las que puedo yo tener o los municipios. Tenemos una sola visión, proteger y defender a Querétaro, y lo estamos haciendo. Más allá de la afinidad personal al cual le reconozco el honor de su amistad que tengo con el secretario de Seguridad Pública, lo importante es que tengo a un compañero con determinación, con liderazgo y de forma valiente, igual que el fiscal, están enfrentando los temas más delicados. Ya que no hay tiene grupos en materia de seguridad en Querétaro. Querétaro. Sí, el del gobernador Mauricio Curi González. Ok. ¿Es el mismo que el de ustedes? Tenemos el honor de formar parte de él. Bien, secretario, el tema rápidamente también de la infraestructura que se tiene que reponer, ¿no? Para Querétaro, que esta semana daba cuenta el gobernador incluso sobre esta misma problemática que en 18 municipios, en varios municipios, se tiene después de las lluvias. Lo de las secretario. lluvias. Sí, claro. Que están Van a deshechas las invertir, calles, hasta proporcionar los recursos drenes. federales Hemos o visto cómo le van a socavones hacer. en los drenes, Sí. en el Marqués, en Corregidora, en Querétaro. En todos lados las calles están deshechas. Digo, yo sé que no es un tema tuyo, sino de los alcaldes,
pero la parte de los drenes y todo eso sí es estatal, y bueno, yo sí hago notar que en 3 años no llovió y no aprovechamos o no aprovechó el gobierno para avanzar y reforzar esa infraestructura, porque a veces se piensa que esa infraestructura es la que no se ve y que no compra voto, ¿no? O que quizá no vamos a necesitar y hoy estamos viendo que estamos superados. Padeciendo. Hay ya por parte del titular de Obras Públicas y de mi compañera Sonia Carrillo ya una estrategia integral para intervenir. Eso tendrá que ser pasando estas lluvias, no puede ser antes, pero sí se va a llevar a cabo una inversión importante. Ok. Bueno, pues Gracias. secretario, muchas gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia también de Blanco y Negro. Se nos quedó algo. ¿Qué más? ¿Puedo algo? Sí, échale. ¿Puedo algo? Sí, ¿Cómo fue la claro. investigación de este restaurante La Bocha? ¿Se quemó, lo quemaron? Porque nos lo han preguntado, nos dijeron, todo el mundo. en el fiscal les dio frío, no le preguntaron. ¿Tú sabes algo? Me comentó el fiscal que sí les adelantó algo, ¿no? Muy leve, pero fuera del aire. E incluso los invitó a que participaran. Vamos a ir. Vamos a ir. Yo Ese confío, caso se va a volver pero como sí el, hay. como En el la BJ, ¿no? Sí. yo se va a confío en volver las un actuaciones mito. que lleva a cabo siempre la fiscalía y seguramente nos va a compartir qué fue lo que sucedió. ¿Y ya tienen fecha más o menos para cuándo? Es un tema competente de la fiscalía. Es que hay especulaciones, es que ya se quemó un restaurante, ahora se quemó una papelería grandota. No, y ahora te están diciendo Sí. que va a haber una sala de despecho ahí en ese lugar. Sí, ándale. ¿Es cierto? No creo, pero algo que sí es muy importante nada más es sí romper con esas especulaciones. Ajá. Aquí ha habido eventos que se han presentado, pero no tiene que ver con un tema que ponga en riesgo de manera directa a la población. Yo lo puedo poner sobre la mesa y estoy confiado de que estamos haciendo las cosas correctas para que ese tipo de manifestaciones no afecten ni tampoco trastoquen la tranquilidad de los queretanos. Órale. Ya que estamos hablando del, Órale, del va. sector, Sí, del ¿se sector, puede? sí regresa a la sala de despecho porque se dijo que estaba vinculado con un grupo de delincuencia, etcétera, se fue de Querétaro y por ahí me dijeron que está en veremos su regreso. No, hay un tema administrativo con respecto al inmueble, Ok. ya se liberó, pero esta marca no va a regresar No, ni no este regresa. grupo. ¿Se va a aprobar el proyecto del Batanagua para todos? Por el bien de Querétaro esperemos que así sea. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. En blanco y negro, gracias, Gracias, Mario. Muy amable, Adán Olvera, muchas gracias. Gracias. Le mandamos saludos a nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Álvarez. Síganos Espérate, en si el todavía no podcast. nos vamos, espérate, falta Sí. el otro bloque. No, ya tenemos Sí. que No, despedirnos. Era el 2 y el 3. Sí, bueno, entonces vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sí, regresamos. ¿Dónde quieres Mejor así, ir? espéreme, No, todavía hay no, más gracias, cosas que secretario. hacer. No vas a Gracias. cobrar lo mismo, ¿eh? Ah, ya me Le acordé. descontamos un bloque, ¿no? Vamos a la pausa en cierto y regresamos Caja de entonces Tajo, en ya. 107.5 de FM. Volvemos. Gracias. Gracias amigos de Blanco y Negro en este podcast que usted puede ver y disfrutar en todas las redes sociales para que usted también pues conozca lo que tiene que ver justamente con un programa de análisis y debate. Bueno, de esos Sí, también. ¿Cuándo Como sale, los siempre. martes o los jueves? Ya no sé. Los martes, creo es que los son martes. Jueves, Los martes, jueves. Así no, como- los martes. Martes, jueves. Sí, los martes lo podemos Bueno. ver Desde clips. y en las redes sociales, Redes desde sociales, los sí, martes, sí, todos sí, los sí, martes, claro. miércoles Entonces, y hagan los jueves. suyos cada martes. Cada martes. Bueno, como siempre, Mario León Leva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias, mi querido Adán Olvera, ¿cómo te va? Muy Buenas tardes. bien, ¿eh? Pasaba por aquí y ya dije, me quedo. Oye, y seguimos al pendiente, mandamos un saludo fuerte y afectuoso siempre a Miguel Ángel Álvarez, Feliz también cumpleaños. parte de Feliz este espacio, cumpleaños. que además es su cumple, y enhorabuena y felicidades. Pero hay un tema, Ya casi me alcanza, ¿eh? ya casi, por poquito, a mí casi hasta me rebasa. Sí, sí, sí. Oye, hay un tema que me parece muy importante y que tiene que ver con el tema de la salud. Hasta Es que un- algo lo va a alcanzar. que es un... Hasta que algo le va a alcanzar. A ver si así, que tiene que ver con un proceso, en un esquema, en una política pública que es federal, Sí. el tema de la salud, y que aquí el gobierno del estado ha tenido que salir a atender pues esas necesidades y demandas que hay en los hospitales, en las clínicas y en el abasto de medicamentos que ya anunciaba esta misma semana el gobernador del estado, Mauricio Curi González. A mí alguien me comentaba y me decía, en lugar de invertir en agua, invertir en estas cosas, deberían invertir en medicinas que Pues no en hay todo, en los en todo hospitales. más bien, ¿no? En todo. Pero es En una, todo, es pero una siempre y inversión cuando que sea tiene que- inversión, o sea, que no sea regalo. es recurso Y- federal, Mario. Y entonces creo que eso nos lleva también al gran problema de fondo Sí. de estos temas, tanto del agua como de las Las medicinas, Ajá. los medicamentos y de otros tantos temas en el país, No, las bueno, carreteras, etcétera. La distribución de los recursos, ¿no? Sí, claro. Los recursos están donde más le conviene al político, no donde más le conviene a la gente. Pero hubo un recorte federal de, Sí. de Fíjate más que de 500 millones de pesos. Yo quisiera para retomar nada Querétaro. más algo que escuché en recientes días en la conferencia mañanera del pueblo, ahora se denomina así, y que venía yo escuchando en la mañanera anteriormente, que era, le quitamos ya las compras a las farmacéuticas voraces, corruptas, que hacían negocio. Lo Es que es escuché. el problema, que ideologizan Sí, todo. Ese Lo es escuché hace 3, el 5 mito, años. Hace 7 ese es el años. 7 mito, años. El mito. Y acabo de escuchar recientemente que se dice, es que las farmacéuticas abusaban
y por eso ya estamos logrando las compras y ahora sí esto se va a corregir. Las famosas en compras unos cuantos, consolidadas que ya se hacían desde Peña Nieto. Sí, pero es así que no O podemos. Calderón, seguimos alguien- hablando de lo mismo, de la falta Pues de del medicamentos. pasado y echando Sí, culpas De y la iniciativa privada que justificando lucra. la ineficiencia, ¿no? pero no está resuelto el problema. Porque ellos quieren justificar su ineficiencia diciendo Ujú. que antes el intermediario de las medicinas es Sí. el que robaba. Sí, la Ok, iniciativa privada, Ok, Mario. ya lo cortaste, pero Sí. la gente que necesita el medicamento, ¿qué culpa tiene? Hazlo claro. bien. Hazlo Bueno, bien. y hicieron es un tema entonces de una logística. megafarmacia para poder ahí. Bueno, esa es una- distribuir eso fue una parte. tontería. Bueno, Eso pero fue era una como tontería. para que el gobierno pudiera concentrar, centralizar toda esta parte que es muy importante para todos los Ah, estados, pero hubo estados sí. a los que no llega la medicina. Y bueno, y Querétaro es de los estados que no se adhiere No se ha a alineado. este IMSS Bienestar y quiere... Pero sí nos afecta. Sí nos afecta, por supuesto, nos quitaron dinero o le quitaron dinero al gobierno quitando, sí. para poder operar y tengo entendido que hoy, a pesar de que dice el gobierno estatal que no hay desabasto de medicamentos en el sistema estatal, sí hay una presión en el caso de los Sí, medicamentos claro. de enfermedades crónico-degenerativas Bueno. como diabetes y presión alta. Hay una presión en Hipertensión. estos medicamentos porque llega a haber desabasto en Claro, ocasiones. presión adicional, hay que decirlo, al tema quirúrgico, de atención Sí. quirúrgica, que platicamos aquí la vez pasada, que tercer nivel ya no se atiende en Querétaro. Se tienen que O sea, canalizar. por Así es. por el tema del famoso IMSS Bienestar, se Ajá. tiene que canalizar a nivel federal a un hospital de tercer nivel. Y bueno, entonces está el medicamento que no hay en todo el país, que Sí. sigue siendo un problema, no de ahorita, Sí, Sí. claro. con López Obrador. A ver, ya había un problema grave con otros gobiernos de Peña Nieto, digan lo que Y digan. no, sí. y no se resolvió. Pero y no mal se que resolvió, bien, Mario. digamos que había un nivel al que ya estaba acostumbrada la población, a lo mejor no Ujú. alcanzaba así deficiencias, pero nunca una deficiencia como Como la que hoy estamos la que se vive padeciendo. desde hace además. 6 años. Pero ante esa realidad, perdóname, No, Mario, adelante. ante esa realidad del gobierno del estado ha tenido que salir adelante para pagar con presupuesto, con recurso Con estatal, recurso propio. comprar los medicamentos que requiere la sociedad queretana, porque si no la gente se estaría quedando en los hospitales ni siquiera con medicamentos. mi Y eso querido es Alan. es un golpe terrible y es traumático que vayas Sí. a un hospital público, no haya medicamentos y que tengas que salir con tu receta a enfrentar una enfermedad que necesitas medicamentos de arriba de 2,000 pesos, A comprarla en las 3,000 pesos. farmacias particulares. Así es. Pues sí. ¿No? Es carísimo. Es Muy carísimo atender un padecimiento crónico degenerativo. Ahora, ¿no le convendría ahí al gobierno en todo caso decir, sabes qué, me voy a adherir mejor al INSABI, IMSS Bienestar, todo este proyecto, todo este proceso, Pero y se ¿como va a para qué? resolver esa situación? El gobierno Checa cómo estatal- está en otros Sí, lados. no, a eso voy, a eso El voy. gobierno Esa es la estatal ha dicho solución, que realmente. no sería Mal para que nada bien. bueno Sí. adherirnos a Mal eso, que bien lo dice acaban el de gobierno informar estatal. que a nivel local, en el estado, el sistema estatal que administra el gobierno estatal, hay que Con decirlo, recursos locales. ese mismo sistema que cuando tiene a un paciente de tercer nivel está Ujú. obligado a mandarlo a otro estado, a la Ciudad de México, al Estado de México, a un Ujú. hospital de tercer nivel del gobierno federal, ese mismo gobierno estatal acaba de informar que aquí el desabasto es de 3%. Fíjate. Si es cierto, 3% no es nada. Sí, claro. No es nada, No es pero nada. si te toca a ti es ser parte de ese De ese 3%, 3% te es volaste. muy Claro, te afecta, problemático. sí. pero a nivel federal están 60-70% Sí, de las claves. Eso ¿eh? es terrible. Sí, el desabasto Terrible. es mayor en otros De hecho, en la estados incluso de pandemia, la acuérdate, República. el escandalazo, No, bueno. prepandemia y pospandemia, el escandalazo con el tema de los niños de cáncer, ¿no? Sí, claro. Sí. Y que se quedaron de esa misma manera sin atención médica y sin Y también que siguen sin reclamando, ¿eh? Y que medicamentos, ¿eh? siguen reclamando Sin cada 2-3 medicamentos. meses sale la manifestación. Bueno, aquí hay una infraestructura también que es del gobierno del estado, por ejemplo, el tema del Hospital General que también se había comentado y se había dicho que a lo mejor se iba a convertir en un hospital universitario, una escuela, hospital. el antiguo. Hospital Está General. todo grafiteado. El antiguo hospital. Está Está abandonado. abandonado, Está abandonado. grafiteado. Ahora, ese es del gobierno del Los estado. artistas urbanos es del gobierno del estado. están felices con eso. Sí, porque ahí Y hacen pues lo que Tienen les ahí pega la gana. un lienzo grandísimo. No, y también artistas urbanos y uno que otro sin talento que pone ahí pura porquería, ¿no? Sí. Pero, Sí. pero esa es infraestructura del gobierno del estado. Sí, es del gobierno del Sí, pero estado. y ahí se tiene que aprovechar, Se ¿no? firmaron convenios, acuérdate que el IMSS lo iba a convertir en una especie de albergue, no cumplió en el tiempo determinado el Ok. IMSS, regresó nuevamente, se vence ese convenio, regresa nuevamente al gobierno del estado. Pero cuando se terminó de entregárselo al IMSS Ajá. fue porque
porque el acuerdo con la UAC Ajá. no se concretó, porque el proyecto original era hacer un hospital universitario ahí con todas las pasantías, ponerlos ahí Sí, así y es. hacer un hospital que digamos Pero que pues la que lana. pero no va a arreglar, pero deja la lana, o sea, la relación con la UAC que estaba dañadísima por Mucho. Gilberto Herrera, o sea, saliendo Sí. Gilberto Herrera, entrando Teresa García, Ujú. llegó la pandemia además, entonces Ujú. Se quedó. precisamente en Se esa quedó. coyuntura es que agarran ese antiguo hospital Sí. y dicen vamos a hacerlo solo para COVID, exclusivo para COVID, y ahí funcionó Sí. muy bien. O sea, este sí fue un tema circunstancial que quedara, digamos, en pleno COVID, tener instalaciones vacías y las utilizaron muy bien, pero ahora que ya pasó la pandemia, Claro. pues se queda en el limbo. Que ¿no? sería una Sí. propuesta que se podría retomar, que deberían retomar para aprovechar también ese, Pues ese creo que espacio. está estupenda ese esa idea de lugar, un esa hospital infraestructura. universitario, pero eso también requiere recursos de la UAC. También requiere- decía que a lo mejor se iba a vender, ¿no? Habría El que ver gobierno si lo lo- vendía, si que iban a hay, hacer un ¿no? centro comercial ahí. No, no ¿cómo? Luego vino el ¿Ah, acuerdo sí? con el ¿Te Seguro acuerdas? Social, que se lo iban a dar al Sí. Seguro Social, pero pues Y mira, ahora ni uno ni acallaron otro. esas versiones, dijeron, no, del Seguro Social lo vamos a retomar, ya no pasó, vino la pandemia, luego el tema de la propuesta para la UAC, que tampoco se pudo No, concretar, me digas, ¿de dónde y ahí salió? está abandonado. Pero a ver, ese Sí. chisme de que se iba a vender para hacer un centro comercial, No, no eso salió no, de no. lo que hoy todo el mundo dice que todo es negocio en Querétaro, porque esas Sí, voces ya no. tan simplistas de que todo es Todo, negocio, todo que es la todo- iniciativa privada, Sí, no, no te es que creas todas, llegaron Jessy. también, no me la creo toda, pero alguien llegó a decir, no, aquí es un centro Sí, comercial no, y no. hay empresas interesadas Siempre ha habido, en comprar siempre ha habido esos predios. proyectos Sí. públicos para ese edificio, ¿no? Sí, o sea, total. sí a nivel federal Sí. con el IMSS, a nivel local con la universidad. Tiene A muy ver, El buena asunto es que ubicación. ahorita ni de Dios ni del diablo, Sí. y está de los grafiteros. El hubiera, yo sé Qué que no se barbaridad. utiliza, pero quien lamentablemente le vendió a Teresa García Gasca, que tenía que ser opositora y oponerse a todo lo que viniera del gobierno, pues no le resultó a la UAC algo. Pues es que Y- Teresa no fue ni uno ni el otro, ¿no? O sea, al final Sí. fue una tibieza total, Sí, toda su sí, rectoría. pero fueron 13 millones de pesos para la vacuna esta Kivax, que tampoco sabemos. Pero dónde dice quedó, el diario de que a lo Querétaro mejor que ya se quedó. le consiguió dieron la la patente. patente, ya ¿Ah, le sí? dieron la ¿En dónde? patente. Ay, Digo, bueno, por- tomar- por si te Oye, hace que tenemos que falta. hacer pausa, señores. que tenemos que Vámonos, hacer vámonos, pausa. están corriendo. Estamos en el podcast de Blanco y Negro. Échensela, Gracias a Carlos pausa y Ramos. regresamos.